Hoy es 4 de febrero del 2020. Mi nombre es Mario González, de ASP Consultores, y hoy vamos a tener una sesión sobre preparación y respuesta para emergencias. Bueno, partamos primeramente de que una emergencia es una situación súbita e inesperada que puede ocurrir en cualquier tiempo, momento, lugar y circunstancia. Las causas por las cuales las emergencias pueden salirse de control pueden ser varias. De entrada, cuando las organizaciones no están preparadas. Y manteniendo el concepto de organización puede ser desde un negocio familiar atendido por 2 personas hasta una empresa de 5,000 trabajadores o más, por ejemplo. Eso es una organización. Puede ser una planta de manufactura, puede ser un restaurante, puede ser un hotel, puede ser un centro de espectáculos, puede ser un gimnasio, donde haya personas, donde se desarrollen actividades de cualquier tipo, servicios, comercio, industria. Eso es una organización. Segundo, las personas no están preparadas para responder ante una crisis. Responder significa saber qué hacer, tener procedimientos por escrito y, por último, contar con medidas y equipos para atender un problema. ¿Cuál es el objetivo de la preparación para emergencias? Preparar a la organización para responder de forma efectiva a una situación de emergencia que pudiera resultar en una pérdida como un impacto al medio ambiente, daño a la propiedad, daño a la salud y consecuencias de tipo legal. Sobre este último punto, cabe mencionar que tanto la legislación mexicana, como es la Ley de Protección Civil, y las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo, entre otros, señalan la obligación que tienen las empresas de contar con planes de emergencia. Propiamente, Protección Civil señala que los establecimientos se debe de contar con un programa interno de protección civil, un calendario de simulacros, un programa de capacitación de brigadas, revisión de extintores, entre otros. Lamentablemente, muchas empresas solo ven la preparación para emergencias, este último punto de la protección civil, lo ven únicamente como un requisito administrativo para obtener una licencia o un permiso de operación, y eso no es sentido de seguridad. ¿Qué significa esto? Consigo el programa, un perito que me lo haga, un tercer acreditado, es la denominación. Ya metí mi programa, ya saqué mi licencia, ya estoy del otro lado. Efectivamente, ya cumplimos con la parte de cumplir con el municipio del trámite administrativo, pero eso no quiere decir que estemos preparados para atender un problema, atender una emergencia que pudiera resultar en la empresa, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos? Diagnóstico de cumplimiento legal, análisis de riesgos interno y externo, análisis de riesgo del proceso y la operación, entrenamiento de las personas, en este caso las brigadas, entrenamiento de respuesta a emergencia de personal clave, equipamiento para emergencias, procedimientos de seguridad durante las operaciones, perdón, me brinqué la diapositiva, procedimientos de respuesta a emergencias derivadas del análisis de riesgo, apoyo externo y plan de recuperación de negocio. Bien, partamos primeramente del análisis de riesgo internos y externos. ¿Dónde nos encontramos parados? No es el mismo riesgo para un establecimiento en la zona urbana, para un establecimiento en la zona industrial, para un establecimiento en la costa, en la montaña, en el campo o en medio de una carretera. Sobre este último voy a tomar el de la carretera. Vamos a pensar que es un pequeño restaurante, un paradero, como los que hay en la carretera 57, donde venden comida, hay un tallercito mecánico y algo de negocios abundan mucho en las carreteras en nuestro país. Una familia se detiene a comer algo, cuando de repente el padre de familia, el conductor, el esposo, se empieza a sentir mal, empieza con un dolor en el pecho. Estamos a 2 horas del hospital más cercano y más de 100 kilómetros de la ambulancia más cercana que pudiera prestar respuesta y asistencia médica. ¿Qué creen que pasaría cuando llegue la ambulancia? La persona evidentemente va a fallecer. No se espera que las personas del restaurante, y mucho menos los familiares o acompañantes, estén preparados para brindar, por ejemplo, primeros auxilios, RCP y el uso de un desfibrilador. Si bien el establecimiento era de bajo riesgo, en cuanto a su actividad era un restaurante, tal vez el gas era el riesgo mayor, geográficamente se encuentra en medio de la nada.
lejos de los hospitales y de los servicios médicos de emergencia. Ese puede ser un ejemplo de un riesgo geográfico. Otro riesgo puede ser la cercanía con las playas, huracanes, tsunamis, por ejemplo, tormentas tropicales. Otro ejemplo puede ser que mi establecimiento se encuentra en una zona industrial que no cuenta con departamento de bomberos, o los bomberos de la localidad no están preparados para emergencia. Luego tenemos los riesgos, estos son ejemplos de riesgos geográficos. Luego tenemos los tecnológicos, estos son derivados del proceso. Maquinaria, materias primas, procesos de transferencia de calor, transformación de masas, almacenamiento de sustancias alcalinas, corrosivas, explosivas o inflamables. Por ejemplo, una cabina de pintura, el mayor riesgo que presenta una cabina de pintura es el riesgo de explosión. Si llega a fallar el sistema de extracción de vapores, los solventes se acumulan, encuentran una chispa y viene una explosión. Puede ser que tenga gas LP y eso implica, pues, surtir la salchicha de gas del establecimiento por medio de un pipero. Ahí tengo el riesgo de una fuga de gas. O tengo un proceso que maneja gas cloro, o tengo un proceso que maneja amoníaco, hablando de procesos industriales, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los riesgos humanos, eso básicamente es la falta de entrenamiento, el no seguir medidas de seguridad, actos inseguros que las personas puedan cometer. Pasa mucho por el que manejan sustancias químicas, no están capacitadas para el manejo de los productos. Luego tenemos los riesgos físicos que pueden derivar, como energía eléctrica, temperatura. Para los riesgos mecánicos no forma parte de riesgos físicos, altas temperaturas, fuentes de generación de energía o radiaciones. En cuanto a las sustancias químicas, tenemos el almacenaje de químicos, que puede ser desde pequeños botes de pintura hasta más de 2.000 o 3.000 litros de una sustancia inflamable o corrosiva que pudiera estar almacenada. En este último, muchas de las emergencias con químicos se dan por el manejo del producto y por falta de mantenimiento en las instalaciones donde se almacenan los productos. Y luego tenemos las regulaciones, estamos hablando del cumplimiento legal. En la primera sesión hablamos de que existían leyes, normas y reglamentos que son aplicables a los establecimientos. Es muy simple: si hay una norma de incendios que dice que debo contar con un extintor, o una norma de químicos que dice que debo contar con un dique, o una norma de protección civil que dice que debo contar con un sistema de alarma, y no cuento con ello, pues no estoy cumpliendo con las regulaciones. Bien, hablamos de riesgo del proceso. ¿Cuáles son los elementos? Mi proceso inicia y dónde termina. Por ejemplo, un proceso industrial: la recepción de materia prima, el almacenaje, la transformación del producto y el producto final. ¿Cuáles son los peligros que voy a tener durante el proceso? Por ejemplo, en recepción de sustancias químicas, muchos de los almacenes no cuentan con condiciones de seguridad para almacenaje de químicos, no cuentan con sistemas de ventilación, no hay regaderas de emergencia, o los trabajadores no están preparados para recibir o manejar o almacenar o procesar sustancias químicas. Las materias primas como tal, hay materias primas que son estables, pero el contacto con ciertas condiciones se vuelven inestables, por ejemplo, ¿no? Los insumos para el proceso, como el gas LP o el gas natural. Los procesos de transformación de materia prima: tenemos un reactor donde introducimos un producto, agregamos una mezcla, pero no controlamos la temperatura, no controlamos las cantidades, y eso deriva en una formación de gas corrosivo, por ejemplo. Los residuos peligrosos también representan un riesgo para las organizaciones. Existen leyes, normas y reglamentos y regulaciones que señalan que los almacenes temporales de residuos deben contar con medidas de seguridad que incluyen extintores, diques, instalaciones eléctricas protegidas contra la electricidad estática, a prueba de explosión, y contar con un plan de emergencia en caso de fuga o derrame. Luego tenemos otro tipo de riesgos, que pueden ser los riesgos mecánicos, los riesgos físicos. Si bien los riesgos mecánicos no ponen en peligro a toda la organización, pero sí pueden representar un riesgo, por ejemplo, en la industria metalmecánica, por riesgo de amputación. En el caso del entrenamiento a la brigada, bueno, aquí siempre es un problema, más que nada por el costo financiero que muchas organizaciones consideran que costaría entrenar a una brigada. El mínimo que marca la ley de entrenamiento a los trabajadores es de 8 horas, por lo menos una vez al año. Las horas pueden variar dependiendo los requerimientos municipales, pero ¿cuánto tiempo tengo que destinar para entrenar a una brigada? Todo depende. Evidentemente, las personas del ejemplo que pusimos al principio del restaurante, pues no requieren capacitación como bomberos, pero sí por lo menos de primeros auxilios,
y manejar un extintor. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de entrenamiento debe de tener la brigada si tengo solventes almacenados? Aparte de manejar extintores, manejo de líneas, uso de equipos de espuma o sistemas de supresión por espuma contra incendio, por ejemplo, se puede ser un ejemplo para armar el programa de capacitación de la brigada. Si tengo trabajadores de mantenimiento que realizan reparaciones en tableros eléctricos, pues no solo basta con enseñarles primeros auxilios, hay que enseñarles también qué hacer en caso de una descarga eléctrica, por ejemplo. Obviamente, si manejo químicos, mi brigada debe de saber qué hacer en caso de una fuga o un derrame. ¿Cuántos brigadistas debo contar por turno? La norma 2 señala que el número de integrantes de las brigadas es proporcional al número de trabajadores, la rotación y horarios del centro de trabajo, la distribución de tareas y los peligros y riesgos más previsibles. El personal clave, ¿quién tiene que estar en la brigada? Miren, yo doy capacitación en industria y créanmelo, no me lo tomen a mal, pero mucha gente piensa que solo las brigadas tienen que estar conformados por los trabajadores de producción. Los compañeros de oficinas que también son empleados de la empresa nunca participan en los cursos, increíblemente nunca participan, pero todos los trabajadores deben formar parte de la brigada. Tenemos la brigada de primeros auxilios, la de evacuación, la de combate a incendios, búsqueda, rescate y comunicación, que son las brigadas más comunes por sustancias químicas, fugas o derrames. Pero ¿cuáles son los puestos críticos? ¿Quiénes tienen que estar en la brigada? Almacenistas, ¿por qué? Porque ellos reciben las materias primas, por ejemplo, los químicos. Personal de mantenimiento, ellos tienen conocimientos para intervenir con equipos eléctricos, equipos que generen calor o equipos que utilicen energías peligrosas o sustancias peligrosas. Los fogoneros, como anteriormente les decían a los operadores de caldera, las calderas utilizan o gas natural, pero todavía existen por ahí calderas de diésel o de combustible, algunas calderas viejas. En algunas empresas que tienen sistemas de refrigeración, los técnicos de refrigeración deben de participar. Son ejemplos. ¿Por qué? Porque en ese tipo de procesos se utiliza amoníaco como gas refrigerante. Los técnicos de la planta de tratamiento también tienen que estar en la brigada porque ellos manejan ácido sulfúrico y cloro. Los técnicos de sanidad utilizan sustancias químicas también y hable de retirar los residuos también tienen que estar capacitados en qué hacer en caso de una emergencia. Estos son personas clave, pero también tenemos que incluir a los vigilantes, a los supervisores, a los gerentes y jefes de departamento para conformar, por ejemplo, la brigada de evacuación. El equipamiento para emergencias también siempre representa un problema y un conflicto para las organizaciones, principalmente por el costo económico. Yo siempre he dicho que no se trata de poner un cuartel de bomberos o poner un hospital dentro de la empresa si realmente no es requerido, ¿no? Pero ¿cuál es el equipo que debemos de contar? Primeramente, extintores, botiquines, equipos de bomberos si se justifican, hidrantes, kits para derrames, lavaojos. Si tenemos espacios confinados o tenemos actividades identificadas para trabajos en alturas, equipo de rescate, por ejemplo. Si tenemos sustancias químicas, equipos de protección personal para contacto o inhalación con las sustancias químicas. Sin embargo, básico, extintores, de acuerdo al tipo de fuego y capacidad y tipo de incendio que se puede dar, y un botiquín de primeros auxilios. Es el mismo equipo que debemos de tener. ¿Qué debemos de considerar? Bueno, primeramente, a veces el costo-beneficio no necesariamente tiene que ser puntos en común. Por ejemplo, si tengo productos que son reactivos al agua, un extintor de polvo químico puede resultar ineficaz. Un extintor de agentes húmedos, que son las espumas, puede resultar ineficaz, pero puedo tener un extintor de agentes especiales. Si bien el equipo es más costoso de lo común, a diferencia del polvo químico, puede ser el agente extintor adecuado para ese tipo de procesos. En la mayoría de las empresas generales y oficinas, extintores de polvo químico tipo ABC o extintores de CO2 tipo B y C. En cuanto al botiquín, siempre he dicho que el mejor botiquín es un botiquín es portátil, se puede llevar a cualquier parte de la planta, de la empresa o de la oficina, sobre todo las pequeñas, tienen botiquines pequeños de esos de gabinete de láminas, seguramente los conocen, para medicamentos y material de curación. Pero ¿cuál es el problema si tenemos, por ejemplo, una persona que se cayó en el patio del estacionamiento, en la recepción? No podemos quitar ese botiquín, por eso es importante llevar uno
de mochila que podamos transportar y llevar a cualquier punto. En cuanto al equipo de bombero, bueno, ¿cuánto es lo que mínimo que marca la ley? La ley no marca un estándar para contar con un mínimo de equipo de bomberos, pero les paso un tip. Yo soy instructor de bomberos también, soy instructor de brigadas. Una manguera se maneja con 5 elementos, por lo menos, 5 elementos. Un boquillero, un segundo ayudante de boquillero, un tercero, un liniero, un valvulero. Por lo menos para mover una línea de bombero requerimos mínimo 5 equipos. Ya con colmillo y experiencia puede ser con 4. Entonces, ¿cuántos equipos de bombero debo de tener en la planta? De 4 a 5 equipos de bomberos. Si tengo un edificio administrativo, un edificio de producción y un almacén, y todos forman parte del mismo cuerpo del edificio, puedo tener 1 o 2 botiquines. Pero si tengo edificios independientes, lo correcto es tener un botiquín por cada edificio. Obviamente, si tengo sustancias químicas, cumplí con lo que marca la ley, que son regaderas, lavado y estaciones lavaojos. Bueno, los procedimientos de seguridad en la operación siempre son importantes por una sencilla razón. Es más barato prevenir una emergencia que atenderla. Muchas de las emergencias que van a ocurrir en las empresas es porque no se siguen los procedimientos seguros o no se cuenta con procedimientos seguros. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Procedimiento de recepción de materia prima, procedimientos de mantenimiento, procedimientos para el manejo de químicos en su ciclo de vida, que es recepción, transporte, almacenaje, uso y disposición, y procedimientos de seguridad. ¿Por qué es importante los procedimientos de recepción? Muchas emergencias llegan a ocurrir en los almacenes. Ahí cabe señalar, más adelante hablaremos un poco de seguridad en almacenes con químicos, pero si nosotros recibimos químicos y utilizamos montacargas para bajarlos de unidades de transporte, una emergencia puede ocurrir en la unidad, durante la maniobra con el montacargas, al momento de meter el pallet o al momento de estar estibándolo. Muchos montacarguistas saben manejar montacargas, pero no saben manejar sustancias químicas. Por eso es importante contar con procedimientos. Otro ejemplo de recepción puede ser cuando va el gas a surtir la pipa, a la salchicha de la planta. Alguien tiene que recibir el pipero. Debemos de contar con un sistema de tierra, sistema contra incendios, un sistema de alertamiento, y tanto la persona que supervisa el pipero que está descargando el gas como el propio pipero deben de conocer el procedimiento que hace si llegamos a tener una fuga. En el caso de procedimientos de mantenimiento es algo crucial. El mantenimiento me refiero básicamente al equipo contra incendio de la planta. La norma 2 de incendios señala, de la Secretaría del Trabajo, que se tiene que hacer un programa de revisión mensual de extintores, de alarmas, de sistemas contra incendio, por ejemplo. Yo recuerdo un caso que me tocó atender en el 2005, donde un sistema contra incendio en una empresa que maneja cartón, no los puedo mencionar de la planta, el sistema no funcionó simplemente porque la bomba nunca arrancó, no se habían preocupado por darle mantenimiento. En el caso concreto de sustancias químicas, debemos de considerar que el químico puede reaccionar por incremento de presión, temperatura o al entrar en contacto con ciertos químicos. Por eso es importante también contar con procedimientos para el manejo de productos químicos. Y por último, los procedimientos normales de operación, manejo de maquinaria en general, grúas o equipos especiales como hornos, prensas o reactores. Y bueno, los procedimientos de respuesta a emergencia. ¿Cuáles son los procedimientos que yo les recomiendo que debemos de tener? Un procedimiento general de incendios. Ojo, aquí el procedimiento puede convertirse en un procedimiento específico. Dicho procedimiento general de incendios debe de contener cómo utilizar un extintor, qué hacer en caso de un conato de incendio, más adelante hablaremos de incendios, qué hacer en caso de un incendio declarado, cómo evacuar la empresa y cómo atender las emergencias de incendio, por ejemplo. Procedimientos específicos, ya puede ser un procedimiento para caso de fugas de gas natural o gas LP, ácidos alcalinos, algunos equipos que son muy complicados de combatir para los bomberos, como son los colectores de polvos, procedimientos de emergencia en caso de equipos específicos involucrados como cabinas de pintura, o procedimientos en caso de fuga o derrame de sustancias químicas en general. El apoyo externo es algo también que debemos de tomar en cuenta en la preparación para emergencias. Yo siempre le pregunto a las empresas donde doy capacitación, ¿a qué distancia estamos del departamento de bomberos más cercano y cuánto tiempo tardarían de llegar? No en las mejores condiciones, en las peores condiciones. Por ejemplo, la hora pico, cuando estamos de polo a polo, ¿cuánto tardará en llegar la ambulancia? ¿Cuánto tardará en llegar el camión de bomberos? Bueno, si ustedes se contestan esa pregunta, ustedes van a determinar en la torre. En 10 minutos, 30 minutos o una hora no voy a recibir apoyo de nadie. Mientras tanto, ¿qué está pasando con la emergencia
en esos 30 minutos, en esa hora. Está por demás decirles que si una persona sufre una parada cardíaca o tiene una hemorragia y no es atendida la parada cardíaca y la hemorragia no controlada, la víctima va a morir. Un incendio pequeño que pudo haber sido controlado con un extintor y con una persona capacitada en su manejo se puede convertir en un incendio declarado fuera de control. Una sustancia química que escapó de su contenedor, que no había lesionado a nadie, ahora tenemos 20, 30 personas que estuvieron expuestas a los vapores. Pues es importante considerar qué voy a hacer mientras llega la ayuda. La capacidad humana, técnica y material de los cuerpos de emergencia locales. Lamentablemente en nuestro país, los cuerpos de emergencia, no quiero hablar de política en este espacio, pero en su gran mayoría nuestro México hermoso no cuentan con apoyo gubernamental y muchas veces dejamos la seguridad de nuestro negocio, establecimiento, en personas con muy buena voluntad, muy buena disposición, excelente actitud de servicio, pero entrenamiento y equipo deficiente, simplemente por la falta de recursos. También vale la pena, si ustedes dicen, como me han dicho algunos gerentes de seguridad o gerentes de planta, no, para eso tengo a los bomberos o para eso están los bomberos, ya fueron a ver cómo están sus bomberos. ¿Están sus bomberos preparados para atender un problema que pudiera presentarse? En algunos casos, algunas empresas han considerado, justamente por este problema que puede haber en la deficiencia de los servicios de emergencia, ojo, cuando me refiero a deficiencia, me refiero que su condición precaria por falta de apoyos económicos por parte de autoridades. Han considerado contratar empresas especializadas, ya existen empresas en nuestro México que prestan el servicio privado de rescate, de control de incendios o de emergencias médicas. Valdría la pena también considerar la contratación de una de estas empresas. Un ejemplo que les puedo poner es que tengo un sistema, tengo una planta con un proceso de incendio muy peligroso, pero voy a darle mantenimiento al sistema contra incendios. Significa que esas 2 horas o esos 2 días no voy a tener sistema contra incendio y puedo yo apoyarme con un servicio de bomberos privado mientras se hace el mantenimiento. Voy a estar haciendo trabajos en alturas, voy a estar dando mantenimiento mayor, voy a tener contratistas, tal vez mi departamento de enfermería no es suficiente y me veo la necesidad de contratar un servicio de ambulancia privada. Y bueno, todos pensamos en que no querramos que algo ocurra, pero nunca pensamos en cuando ocurre qué voy a hacer después, ¿no? Por ejemplo, el negocio. Tenemos una papelería, es época escolar, y tenemos contratos para surtir la papelería, varias escuelas. De repente tuvimos un conato de incendio por un corto eléctrico y nos quedamos sin papelería. ¿Y los contratos? ¿Cómo los vamos a cumplir? Muchos establecimientos ven la contratación de pólizas de seguro como un gasto innecesario. Yo les voy a decir que por experiencia no es ningún tipo de gasto innecesario. Son gastos necesarios justamente para continuar con el plan de recuperación de negocio, pero también hay que tomar en cuenta que si tenemos trabajadores y la empresa tuvo una emergencia, seguimos teniendo obligaciones legales con los trabajadores, su salario, sus prestaciones, seguimos teniendo obligaciones con los proveedores y seguimos teniendo obligación de pago de préstamos y pago de créditos. Tal vez dentro de esos pagos tenemos la materia prima, pagar transporte, nómina, y no consideramos también eso dentro de lo que se llama plan de recuperación de negocio. Imagínense que tienen una línea de transporte y por X o por Y, por un conflicto social, los transportes no pueden llegar a llevar el producto o a traer el producto para el cual estos están contratados. Imagínense que son un restaurante y tienen un pedido o un contrato para surtir un comedor industrial y por una emergencia en el establecimiento no pueden surtir y no pueden continuar con ese pedido. Aparte de perder a sus clientes, perder imagen, pierden competitividad. Por eso es importante contar con un plan de recuperación de negocio. Más adelante hablaremos de él. Y bien, esto sería todo en esta cápsula. Si tienen alguna duda, les dejo mis datos personales, mi teléfono celular y mi correo, estoy a sus órdenes, haciendo un pequeño resumen de la importancia de por qué debemos de contar con un plan de preparación para emergencias. Primero, porque la ley lo exige. El plan debe elaborarse de acuerdo al análisis de riesgo del establecimiento. Es lo que nos puede pegar por dentro, lo que nos puede pegar por fuera, el equipamiento y el entrenamiento que el personal debe de contar, el equipamiento que debemos de tener, los procedimientos de emergencia específicos y el plan de recuperación de negocio. Todo lo anterior es para nuestra tranquilidad, nuestros empleados, nuestra comunidad, nuestros accionistas, la imagen pública de la compañía. De mi parte es todo, muchísimas gracias
Ahí están mis datos, estoy a sus órdenes y nos vemos en la siguiente. Que tengan buena tarde y buen provecho.